Línea Directa presenta Psicología y Crecimiento con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Axel. Buenos días, Carola. Hoy traigo un tema, un concepto que seguramente hemos escuchado mucho en libros, en todo este contenido acerca del crecimiento personal, que son las creencias limitantes. Es un concepto que se maneja mucho, es un concepto muy común, pero que a veces me he dado cuenta que es difícil de tener una idea clara de qué significa y qué son las creencias limitantes. Tenemos que partir desde el hecho en el que todos funcionamos a partir de una estructura de pensamiento. Y esta estructura de pensamiento se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, con todas estas experiencias que vamos viviendo, la formación que estamos teniendo, los mensajes que estamos recibiendo, y junto con toda esta información junta, hace que vayamos construyendo una estructura, un patrón de pensamiento, muchas veces de manera inconsciente, es decir, muchas veces sin darnos cuenta qué es lo que estamos aprendiendo. Y toda esta estructura de pensamiento se convierte en algún momento o se va convirtiendo en nuestras creencias, en cómo nosotros tenemos una percepción de lo que sucede o también una percepción de nosotros mismos. Y ahí es donde podemos diferenciar lo que son las creencias convenientes o positivas y lo que son también las creencias limitantes o negativas. Y son todas estas pensamientos, ideas o creencias que llegamos a construir que no permiten que desarrollemos nuestro potencial o que no nos permita crecer. Y eso es un pequeño definición o concepto de qué puede ser una creencia limitante, ¿no? Y a partir de esto, elegí 5 puntos de cómo podemos nosotros trabajar en contra de esas creencias limitantes para irlas disminuyendo o eliminarlas por completo de nuestra vida, ¿no? Y el punto número 1 es desafiar nuestros pensamientos negativos. Dicen los estudios que en el día tenemos alrededor de 300 pensamientos negativos todos los días, acerca de nosotros mismos o acerca de algo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y estos pensamientos vienen de esta estructura, estas ideas o estas frases que nos llegan a nuestra cabeza muchas veces sin darnos cuenta, pues llegan a través de esta estructura de pensamiento que hemos construido a lo largo de toda nuestra vida. Y el punto número 1 habla de desafiar pensamientos automáticos, y eso es estar muy pendientes de qué es lo que está sucediendo en nuestra cabeza. Seguramente muchos de nosotros cuando cometemos algún error nos insultamos, a veces un insulto leve, a veces un insulto fuerte, dependiendo de cómo estemos acostumbrados a hablar, pero qué tonto soy. Esa es una respuesta automática ante a un momento que estoy viviendo, y así como ese pensamiento tan sencillo, pero tan importante, muchas veces vamos construyendo una versión de nosotros mismos. Entonces, si somos capaces de ser conscientes de cómo nos estamos hablando y qué concepto tenemos de nosotros, podemos desafiar esos pensamientos. Es como si existiera una versión de nosotros que nos dijera, ¿eso que estás diciendo es verdad? ¿De verdad eres un tonto? ¿O esto no lo pudiste hacer bien porque pasó esto? Es ir en contra de nuestros pensamientos, desafiándolo y acorralando esos pensamientos, ¿sí? Punto número 2 es reescribe tu narrativa personal, que va un poco ligado con el punto número 1, es encontrar una manera de vernos a nosotros mismos y de describirnos a nosotros mismos. Porque si bien es cierto que no somos personas perfectas, tenemos áreas grises, tenemos áreas que a lo mejor son negras, también es cierto que tenemos muchas áreas blancas que son dignas de reconocimiento, son dignas de valor, son dignas de admiración, y entonces el hablarnos o el vernos a nosotros mismos únicamente desde nuestras partes grises o negras, pues va a ir haciendo que confirmemos o que solidifiquemos estas creencias limitantes hacia nosotros mismos. Y el punto número 3 es aplicar el método de los pequeños pasos. Conforme nosotros vayamos obteniendo logros en la vida, vamos teniendo y construyendo una versión positiva de nosotros mismos de manera inconsciente, sin darnos cuenta. Y el ir dividiendo un proyecto en pequeños pasos
nos va a ir haciendo obtener pequeños logros. Y esos pequeños logros nos van dando una versión nueva y positiva de nosotros mismos. Punto número 4, rodéate de influencias positivas. Dicen que somos el promedio de las personas con las que nos reunimos. Entonces, busquemos acomodarnos o acompañarnos de personas positivas para nosotros mismos, que sean influencias que nos hagan crecer, que nos hagan darnos cuenta de lo valiosos que podemos ser, de nuestras virtudes, y esto va a hacer que reforcemos una imagen conveniente o positiva de nosotros mismos. Y el número 5 es tratar de reencuadrar positivamente. Toda moneda tiene dos caras, y en un error que todos podemos cometer, podemos ver la oportunidad de aprendizaje. Ese es un cambio muy sencillo de pensamiento. Es decir, esto que está sucediendo me está sirviendo para aprender. La siguiente vez que lo haga, seguramente lo voy a hacer mejor. Eso, ante un error o una equivocación que digo todos podemos cometer, es un pequeño cambio en la percepción de lo que está sucediendo. Y entonces, aplicando estos 5 puntos, que a veces no es tan fácil acostumbrarnos a hacerlo, pero aplicarnos estos 5 puntos vamos a poder ir cambiando esta narrativa y este patrón de pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Y seguramente vamos a alcanzar estados de tranquilidad y nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, y eso va a hacer que nos desarrollemos mejor. Una pregunta, porque me llamó la atención el dato que dabas. 300 pensamientos negativos aproximadamente. ¿Y positivos? Híjole, fíjate que el estudio no marca eso, pero sí marca que son muchísimos más los pensamientos negativos que los pensamientos positivos. Y eso, el pensar negativamente, objetivo. Okay. El pensar, es decir, es que la mente tiene un funcionamiento tan perfecto, es que el objetivo siempre es conveniente, digo yo. El hecho de que pensemos negativamente es una manera en la que nuestra mente nos está preparando para lo peor. Es decir, anticípate, prepárate, para que no te agarre desprevenido. Cuando nosotros entendemos que nuestros pensamientos negativos tienen ese objetivo positivo, entonces podemos utilizarlos para modificarlos y poder desempeñarnos de una mejor manera. Muy bien, pero qué difícil, me imagino yo, si tienes 300 pensamientos negativos, ¿cómo sacarlos o convertirlos quizás en positivos? Se me hace algo complicado. Es complicado al inicio, yo creo que en el medio y también al final, porque tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Es desarrollar lo que en algún momento platicamos, que es desarrollar la autoconciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Es como si fuera un inspector o un supervisor de mí mismo todo el tiempo. Y eso nos va a llevar a conocernos mejor. ¿Es cansado al principio? ¿Es difícil al principio? Pero los resultados, el hecho de llegar a un nivel de autoconocimiento pleno, siempre va a tener resultados convenientes, ¿no? Ahí tenemos. Entonces hay que sacarle provecho incluso hasta lo negativo, Juan José. Claro que sí. Es de lo que se trata. Mañana tu sección, tu columna. Sobre este tema, tocado un poco más amplio, todos los domingos. Todos los domingos en Línea Directa Portal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es Juan José Díaz, las 8:20. Línea Directa presentó El viaje hacia el crecimiento personal, psicología y crecimiento con Juan José Díaz. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.